Y la Corte Constitucional amplió la vigencia de la Ley de Víctimas que vencía en junio de 2021. La Corte falló una tutela en la que se advertía que esta ley aún no había cumplido con la reparación y acompañamiento de todas las víctimas del conflicto y de esta manera se extendió su vigencia, exhortando al gobierno a realizar un plan para darle cumplimiento a la ley y acompañamiento a las víctimas. Mauricio, ¿por qué es importante esta decisión de la Corte sobre la Ley de Víctimas y sobre todo qué implicaciones tiene esta extensión pues para el actual gobierno? Paula, es como el lenguaje de otros tiempos, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando nosotros estábamos hablando del acuerdo de paz, de las negociaciones, de incluso cuando estaba en sus comienzos el gobierno de Juan Manuel Santos, la ley de víctimas era una de las cosas importantes y se había desaparecido más o menos del panorama, por lo menos del panorama de la inmediatez cotidiana de las noticias, que eso es una cosa que marca mucho la agenda, sí. ¿Y por qué reaparece ahora y por qué es importante? La ley de víctimas es la primera ley en Colombia que reconoció la existencia de un conflicto interno. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la gracia de reconocer que había conflicto interno o no? Aquí hay dos opciones para interpretar la historia reciente de Colombia en cuanto a el estatus de la guerrilla colombiana o de las FARC o de la subversión colombiana. Uno, el que dio lugar la ley de víctimas al decir, al haber conflicto interno, la contraparte es una contraparte beligerante, es decir, tiene un estatus que no es solamente el de unos pillos y unos bandidos y qué sé yo, sino un conflicto entre el Estado y una parte beligerante. La otra alternativa, la otra versión, que es la que ha defendido tradicionalmente el Centro Democrático, partido de gobierno, por eso es relevante lo que Paula pregunta de cuáles son las implicaciones para el gobierno. La otra versión dice, aquí no hay conflicto interno, aquí ha habido legitimidad plena del Estado todo el tiempo, aquí ningún actor que se haya levantado en armas ha tenido estatus político, ha tenido estatus de beligerancia o ha tenido un compromiso político, lo que han sido es unos bandidos, secuestradores, extorsionistas, etcétera, etcétera. Esas dos visiones que pueden sonar relativamente inocuas desde la perspectiva de un debate de café o algo parecido, tienen serias implicaciones jurídicas, como lo hemos visto en los últimos años, y tienen serias implicaciones políticas hacia adelante. El reconocer que lo que sucedió con las FARC es un conflicto entre partes con elementos políticos, en contraste con un levantamiento de unos bandidos contra el Estado a los que había que acallar, es una diferencia muy importante entre una versión y otra. Esta ley de víctimas es el primer instrumento legislativo que en el año 2011 reconoció la existencia de un conflicto armado en Colombia. Segundo punto, es la ley con la cual se establecieron las pautas y los elementos jurídicos para reparar víctimas en Colombia. ¿Cuántas víctimas son reparables en Colombia? Más de 7 millones de víctimas en Colombia. Tercer punto, es la ley que además permite, desde el punto de vista normativo, la restitución de tierras para una inmensa cantidad de personas que fueron despojadas de sus tierras. Entonces ustedes dicen, bueno, pero 2011 hasta acá, ya 8 años de vigencia, eso ya debió haber cumplido todos los trámites que se habían debido cumplir bajo esta ley de víctimas. Pues no. De 7,1 millones de personas que son susceptibles de reparar, apenas 900 y pico, 950,000 más o menos, se habían reparado hasta octubre pasado. Es decir, en 8 años de vigencia se había reparado el 13% de las víctimas potencialmente reparables. Y ya se le iba a acabar la ley su vigencia. En el año 2021 se vencía. Pues digan ustedes, 2 años más o 1 año y medio más, pero si en 8 años apenas se había reparado el 13%, ese año y medio no alcanzaba para avanzar mucho más. Y ahí se habrían dos opciones. Una, la que terminó haciendo la Corte Constitucional, que dijo, hay argumentos para decir que esta ley tiene todo el sentido que se prorrogue si de aquí al 2021 o el gobierno o el Congreso no han garantizado su prórroga, la Corte Constitucional garantiza que se prorroga durante 10 años más y eso le da vigencia de 20 años para hacer reparación de víctimas, para tener las bases para devolver tierras y para además reconocer que hay conflicto en Colombia. Pero ojo a lo siguiente. No obstante lo que yo acabo de decir de la posición del Centro Democrático, hay que tener muy presente que el mismo gobierno de Iván Duque se adelantó a los hechos y en octubre empezó a mover la idea de que el mismo gobierno propondría una prórroga de la ley de víctimas. Eso pasó medio debajo del radar de los medios y de los debates, pero es fundamental.
es el presidente cuyo partido no reconoce la existencia de un conflicto en Colombia, es el presidente que todo el mundo dice está acabando con la paz y es el presidente que dice yo quiero prorrogar la ley de víctimas para reparar víctimas, reconociendo que hay conflicto en Colombia y haciendo la tarea que me toca en el posconflicto. Que no estén en disposición de venderlo suficientemente ante la opinión pública, esa es otra cosa, por los problemas que trae dentro del Centro Democrático, pero que fue el mismo gobierno el que tomó la iniciativa originalmente por allá en el mes de octubre de prorrogar la ley de víctimas, hay que reconocerlo. Ahora ya está garantizada por la Corte Constitucional.